y que cuando algún dueño diga, no, es que me está saliendo muy cara la estructura, hay que decir, no, puede costar más caro el que colapse. Acuérdense de Repsamen, acuérdense de estas obras que están en la Plaza Arms. Esos son errores de diseño, y errores de diseño que no son aceptables, ¿no? Porque hay consecuencias muy graves. Hola, doctor. Bienvenido a tu canal, El Diseño Estructural de México, y de manera particular a la serie de entrevistas magistrales con los profesionistas en ingeniería estructural más destacados de este país. Es un honor para nosotros recibirte el día de hoy, y la verdad es que un placer de conocerte y un placer de compartir varios proyectos en estos pocos años que llevamos de conocernos. Me voy a permitir presentarte. A lo largo de la semana se han subido varios videos para que los que nos siguen en todas nuestras redes te conozcan, pero de manera particular el día de hoy, quiero presentarte en 3 grandes ejes: en el académico, que es el que manda, en el laboral y en el gremial. Entonces, según mis notas que hemos investigado de usted, hizo su licenciatura en Ingeniería Civil en la UPAEP. Ahí obtiene el grado de licenciado en Ingeniería Civil. Después hace su maestría en estructuras en la UNAM. Y usted, corríjame, también hace maestría y doctorado en Ingeniería Sísmica y Dinámica por parte de la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces, ahí creo, según mis notas, hay 2 maestrías por ahí. Usted ahorita me aclarará el tema. Y bueno, también vale la pena mencionar que obtuvo la calificación de sobresaliente, cum laude, en el grado de doctor. Y durante su estancia en la UPC participó en el desarrollo de diversos proyectos financiados de la Comunidad Europea. Eso en cuanto a sus credenciales académicas. Y bueno, creo que su participación desde el 2002 labora en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, ahora Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Y bueno, según mis notas, ha participado en al menos 19 proyectos de gran envergadura, del que vale la pena resaltar la actualización del capítulo de diseño por sismo del Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, versión 2008 y versión 2015. ¿Va? Y bueno, en el área académica es profesor de cátedra de varias universidades del estado de Morelos, expositor invitado por universidades, colegios de ingenieros civiles y arquitectos del país, así como de las 3 sociedades mexicanas, de ingeniería sísmica, estructural y geotécnica. Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales arbitradas y ha participado en la publicación de varios libros. Expositor en más de 30 congresos internacionales. Y bueno, actualmente gerente de Ingeniería Civil del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Qué honor, doctor, que haya aceptado esta invitación. Bienvenido. Al contrario, Ignacio, para mí me siento un poco superado, porque normalmente cuando uno da una plática, pues se invita para esa plática, pero para una entrevista, pues ya considero que sí es un honor poder formar parte de este selecto grupo de especialistas a los que estás invitando, y que, pues sí, hay que sacarle el mayor provecho a estas personas, que si se puede, y en estos momentos es primordial, ¿no? Los eventos que pasan, siempre es bueno sacar las experiencias, y las personas que han pasado estas entrevistas, pues la verdad es que han aportado muchísimo. Y tuve la oportunidad de revisar la revista de Hans, un buen amigo, y claro, sin duda, pues persona muy reconocida. Conozco muy bien a Rodolfo Valles Matos, un
también he tenido la oportunidad de compartir varias cosas. Y no tengo el gusto de conocer al ingeniero que entrevistaste. Luis Bernardo. Pero que en su momento seguramente lo podremos conocer. Te agradezco mucho la invitación y a tus órdenes. Vamos a tratar de ampliar todas las dudas que se tengan, si es que podemos hacerlo, ¿no? Con gusto. Claro que sí, estamos convencidos de ello. Yo sí estudié la carrera de Ingeniería Civil en Puebla y he estado por varios lugares. Afortunadamente ya me ubiqué, ahora ya estoy ubicado aquí en Morelos, pero sí tuve la oportunidad de vivir en varias ciudades del país y obviamente fuera del país por el doctorado que hice. Entonces, nunca había estado más de 13 años en una ciudad y hasta que ahora ya estoy aquí en Cuernavaca y ya tengo 20. Entonces, sin duda, pues seguramente aquí va a ser donde nos vamos a retirar. Espero que así sea, ¿no? Cuando terminé la maestría en la UNAM, tuve la intención de continuar mis estudios y pues la fortuna de irme a España a través de una beca de la Unión Europea. Y curiosamente, yo iba pensando en que iba a entrar directamente al doctorado y cuando llegué allá, lo primero que me dijeron, sí, pero tienes que cursar primero una maestría porque tienes que tener créditos de maestría. Le dije, pero yo ya hice una en México. Dice, no importa, hay que cursarlos. Y bueno, al final creo que fue bueno porque sí tuve esta segunda maestría y eran créditos obligados para el doctorado. Entonces, pues no es que me haya esforzado más, simplemente que era un punto, un requisito que tenía que cumplir. Así es que, pues sí, al final las oportunidades se dan y hay que tomarlas como bien. Claro. Entonces, al término del doctorado, como todo estudiante, pues empieza a buscar su trabajo y sí, tuve la oportunidad de un profesor mío recomendarme aquí al INEL, al IIE, al Instituto de Investigaciones Eléctricas. Y pues el destino, llego, me entrevisto con un doctor que fue el que me contrató, el doctor Vicente Guerrero, que pues ya no está con nosotros, y le comenté que estaba terminando mi doctorado y me dijo, pues cuando termines, regresas y vemos. Y cuando regresé, no solo nos vimos, sino que ya tenía el contrato ya para firma. Excelente. Creo que fue lo mejor que pude haber hecho en mi desarrollo profesional porque, pues sin duda, todo lo que he hecho ha sido gracias al Instituto de Investigaciones Eléctricas. También creo que esa la oportunidad que tuve de poder estar aquí me abre el camino de trabajar con el capítulo de diseño por sismo, porque en su momento cuando llego, lo primero que me propone mi gerente en su momento, pues es que planteara proyectos de desarrollo, y recordando que había un manual de diseño que era el de CFE y que tenía más de 10 años de haber salido la versión más reciente, pues planteé, ¿por qué no lo actualizamos? Y me dijo, bueno, está bien, vamos a CFE para planteárselo al área que se supone que nos iba a apoyar. Y curiosamente tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Enrique Mena, cuyo apellido es el mismo que el mío, pero no tenemos nada que ver no tenemos ningún vínculo familiar. Pero por alguna razón hubo una muy buena química y el ingeniero Enrique Mena pues me dijo, sí, adelante, vamos a actualizar ese manual. Y fue cuando en el 2005, empiezo con esa versión. Entonces, pues de ahí ya hay toda la historia que vamos a ir comentando. Sí, excelente, doctor. De hecho, esa es la propuesta de la entrevista. En primer momento, que nos platiques la historia de Prodicis. Insisto, para mí, yo lo recomiendo ampliamente. Gracias. Porque si está pensado para diseñar y construir obras del sector energético, es un sector de seguridad nacional. Pues yo le digo, para las estructuras de a pie aquí, pues sin duda nos puede servir, ¿no? Entonces, que nos platiques un poco la historia de Prodicis. Me gustaría, si nos permites, que nos expliques bien la clasificación de las estructuras en función de su importancia del manual y cómo la podemos ligar a esta clasificación de importancia
el reglamento de construcción de la Ciudad de México y sus normas técnicas complementarias. Sería muy bueno, creo yo, para los técnicos que apoyamos en Prodicis. Y después nos platiques de los espectros, ¿no? Espectro específico. El específico. La obra es de una envergadura importantísima. El espectro para el que está o que nos aporta Prodicis, y el otro que es de carácter constante, ¿no? Me gustaría que esa parte nos aclares, porque de pronto nos pega y entramos en esa ambigüedad. Y sin duda también me gustaría mucho que nos apoyaras en la explicación, sobre todo de esos dos valores. Yo le llamo los datos mandones, el HS y el VS, ¿no? O sea, la velocidad y el estrato. Esos datos, sobre todo porque la gran mayoría de nosotros no contamos con un perfil, o sea, con un estudio de mecánica de suelos de ese tamaño, ¿no? Que llegue a tocar el estrato duro. Y finalmente cerremos con los datos que nos permiten suavizar las coordenadas espectrales, que es ductibilidad, sobreresistencia, redundancia y asimetría. Espero que hay varios más, ¿no? Que nos pudiéramos guiar en eso, y creo sería muy valiosa la entrevista si usted de su propia voz nos aclare estos conceptos. Adelante, por favor, Doc. En el momento en que planteé hacer esa revisión o actualización del capítulo de diseño por sismo de la versión 93, lo primero que uno ve es la necesidad de incluir tecnología, porque evidentemente cuando se maneja un país, estamos hablando de áreas inmensas, y manejar imágenes, el país en hojitas, pues siempre ha generado confusión a la hora de seleccionar valores. Es complicado. Entonces, yo me imagino que la versión 93, esa fue el año que se liberó, pero se había empezado a trabajar antes, y la limitación en la parte informática, pues impedía poder elaborar mapas continuos de peligro sísmico. Entonces, una de las limitantes que tenía la versión 93, pues es que el mapa de la República, el mapa de regionalización sísmica, pues era un mapa impreso, y que efectivamente cuando se trataba de identificar una zona, pues en las fronteras se causaba mucha confusión, qué valor tomar. A pesar de que los valores de fijarse en un mapa, eso fue una primera impresión que tuve, y que fue una del planteamiento que hice a CFE. Me dijeron, Enrique Mena, ¿por qué no sacamos una versión de peligro sísmico continuo? Y como las herramientas actuales que tenemos, pues generamos un pequeño programa que lo permita hacer de manera automática. Claro que le gustó, ¿no? Porque ya para el 2003, 2004, pues ya la informática ya estaba muy extendida, e incluso en la parte de infraestructura, pues prácticamente todos los ingenieros tienen acceso a una computadora. Así es que, pues la idea fue buena. Y un punto que también causaba mucha confusión es que, si uno revisa la versión 93, tiene 12 espectros en una tabla, porque en una tabla se tiene precisamente cuatro zonas sísmicas y 3 tipos de terreno. Por lo tanto, eso nos da como resultado 12 espectros para todos los sistemas estructurales. Algo difícil de entender, porque el avance tecnológico nos ha permitido pues aclarar que los sistemas estructurales tienen diferentes comportamientos, diferentes formas de disipar energía, diferentes valores de amortiguamiento. Por lo tanto, seguir manejando una tabla de 2 espectros era ya obsoleto. Así es que pues nos planteamos precisamente también revisar todo esa forma, revisar esa tabla, y sobre todo revisar si era necesario mantener esa regionalización de 4 zonas. Yo creo que también otro de los puntos por los que se manejaba regionalización sísmica es que en el diseño de ciertos equipos, incluso equipos eléctricos, no se tiene que estar realizando diseños por cada zona puntuales, sino lo que se suele hacer es diseñar un
un paquete de equipos, dejarlos almacenados, pensando en que si llega a fallar algún equipo, pues se sustituya. Entonces es como una generalización en diseño a través de áreas. Facilita desde un punto de vista quizás práctico, económico, facilita tener ese tipo de planteamientos regionales, ¿no? Pero la verdad es que como ya en la parte práctica, pensar que un espectro es único para toda una región, pues es lo que sí causaba mucha confusión. Que por otra parte, parecía que también era muy práctico y muy fácil, porque si ustedes recuerdan, cuando surge la versión 2008, a la gente le causó una especie también de malestar, de saber que tenían 2 espectros y ahora tienen que hacer muchas cosas para construir un espectro. El cambio filosófico causó dudas, y yo supe que hasta pasados el 2010, 2011, 2012, seguía usándose la versión 93, porque la versión 2008 tuvo algunas complicaciones que también lo voy a comentar. Entonces, ese fue el planteamiento. Y en el 2005, una vez que nos aprueban el proyecto, uno de mis objetivos era no actualizar un documento yo, ni un documento solamente con mi grupo de trabajo. Era necesario juntarnos con especialistas. Y sin duda, pues teníamos que apoyarnos de los que habían trabajado en las versiones anteriores. Y en este sentido, pues al primero que invité y con el primero que pensé fue en Javier Avilés, que seguramente tú lo conoces muy bien, lo conocías muy bien, falleció hace un par de años. Entonces, Javier Avilés fue, pues, sin duda, el apoyo fundamental para hacer para empezar a trabajar en esa versión 2008. Y de ahí empezamos a juntar a otros profesionistas como Mario Ordaz, gente de diferentes universidades, que se integraran al grupo de trabajo para que se hiciera una actualización formal. La idea no era actualizar en números o en letras, en formato, sino en fundamento. Y eso fue algo importante porque el documento siempre ha estado apoyado de los investigadores más reconocidos del país. Incluso en la versión 2015, no solamente trabajamos con ese grupo de personas, sino también invitamos a las sociedades a formar parte de los trabajos. Ha sido un trabajo muy colegiado. Yo creo que es un documento muy revisado. De las versiones primero del capítulo de diseño, de los manuales del diseño de obras civiles, es el capítulo más revisado. Y yo no dudaría que entre la versión CFE contra la norma técnica complementaria tenga también mucho trabajo, porque el trabajo era trabajo de reuniones mensuales, tratando de explicar los cambios, tratando de hacer entender por qué hacíamos los cambios, tratando de obtener apoyo, y si no, había que volver a justificarlo, pero realmente no es un documento que se ha generado de la nada por un grupo perdido de ahí del INEL, no, es un trabajo muy es un documento muy maduro. Muy maduro. Y yo lo digo con mucho orgullo, es un orgullo de la ingeniería civil mexicana. La verdad es que muchas veces tuvimos la fortuna de ser muy criticado, porque eso enriquece. Un documento que se critica es porque realmente se revisó y se entendió y no están de acuerdo, o realmente no lo entienden, pero ambos comentarios sirven para mejorarlo. Entonces, una vez que empecé a actualizar esa versión 2015, pues llegó un momento en que, como todo documento que se trabaja, se mecaniza, y a finales de 2007, 2008, ya teníamos la versión revisada y actualizada. Ya teníamos un programa Prodigy que se planteó también en el 2005, empezamos a trabajarlo. Ya teníamos una actualización de peligro sísmico, y es lo que decía, ya está el peligro sísmico. ¿Por qué lo voy a regionalizar? Mejor hay que utilizarlo completo. Y ahí surge el planteamiento, y con un compañero civil, un buen amigo mío, le pido, oye, vamos a hacer una especie de sistemita de información geográfica para poder presentar los resultados. Y siendo civil,
con un buen conocimiento en informática, pues saca la primera versión del Prodigy en 2005, 2006. Entonces, ahí teníamos la versión. Obviamente no se publicó hasta que no salió el documento, pero ya teníamos una versión que era muy atractivo, porque en el momento en que nos empezábamos a ubicar dentro del mapa, ya sabíamos el valor de la aceleración máxima en roca, que era el punto de inicio para construir el espectro. Entonces, pues creo que fue eso un atractivo por manejar un país, porque evidentemente ya manejar peligro sísmico a nivel país, pues sí se requiere que a través de un sistema de información pudiéramos obtener los valores. Pero pensando que la informática ya estaba avanzada, pues también decidimos que si ya podíamos obtener ese valor de aceleración, pues construir... Construir voy a poner en silencio mi... Sí, no se preocupe. Construir los espectros, pues era ya solamente un paso más. Entonces, en la versión del Prodigy decidimos que además de obtener ese valor de aceleración, pues obtuviéramos también los espectros. Yo creo que eso, pues, ha sido, como dije, ¿no? A ver, los programas ya son una realidad, vamos a quedarnos atrás. No somos pioneros, porque en la versión 93 sí aparecía un pequeño programa, que siempre lo comento, ¿no? Yo sé que hubo un programa, pero nunca lo he visto, o sea, no sé cómo funciona, aunque tengo la impresión de que el objetivo de ese programa pues era también construir el espectro, ¿no?, de la versión 93, pero nunca tuve la oportunidad de tenerlo. Entonces ya en la versión 2008, pues sí, claro que pusimos esa versión de Prodigy que le gustó a mucha gente, porque era fácil obtener el espectro. Sobre todo cuando explicábamos cómo construir el espectro a mano, pues les parecía maravilloso el programita, porque ya veían que había que hacer interpolaciones y había que hacer muchas cosas, y ahí complicaba un poco la construcción. Pero con el programita, pues, facilitaba mucho. Una de las grandes experiencias que tuvimos en esa versión 2008 es que se revisa, se actualiza, como dije, se mecaniza muchos procesos, y una vez que uno revisa un documento, empieza a ver que ya no le encuentra errores, ¿no? Yo leo un documento y lo veo bien, y lo vuelvo a leer y lo veo bien, porque ya es una cuestión mecánica, ya estamos viendo lo que se escribió y no encontramos errores. Entonces, cuando se exponía ante un comité muy grande de CFE, que eran solo especialistas de las áreas técnicas, pues en principio creo que convencíamos, porque pues no habían muchos comentarios. Entonces llegó un momento, 2008 entregamos la versión, por eso es que es 2008 la versión, porque se entregó, pero no se publicó hasta 2010, porque pues fue una etapa en la que yo preguntaba a CFE, ¿por qué no lo publicamos ya? Y bueno, ya saben que también, como pasa en la Ciudad de México, es todo un proceso administrativo para poder librarlo. Hasta finales del 2009 ya nos dijeron, pues sí, ya va. Y fue en enero de 2010 cuando se libera. Entonces, durante esos 2 años todavía esperamos que hubieran algún comentario, y pues como ustedes entenderán, pues no hubo comentarios, ¿no? Cuando se libera y se obliga a aplicar, es cuando empieza todo el mundo a decir, está mal. Porque lo fácil, como siempre ustedes sabrán, lo fácil es la crítica, es criticar. Sin saber cuál fue el trabajo de atrás, si algo no les gusta, se critica. Y no se criticaba antes porque no se había impuesto que se aplicara. Pero en el momento en que CFE dijo, se va a todas las obras, pues ahí todo el mundo dijo, es que esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y bueno, pues sí, tienen razón. O sea, cuando empezamos a ver si habían algunas cosas que habíamos omitido, que habíamos hecho no aclarado y demás cosas, pues fue precisamente a finales de 2010 cuando planteamos hacer la versión 2015, porque sí nos dimos cuenta que habían errores, y los vamos a comentar en un momentito. Por lo tanto, créanme, el trabajo que se hace para hacer una actualización no se ve. Es un trabajo muy desgastante, muy cansado, porque, sobre todo por una razón, porque tiene que haber un buen trabajo de convencimiento entre el área práctica y el área académica, porque al final investigadores participan,
pero hay muchos investigadores que son académicos únicamente. En la parte práctica a lo mejor falta esa experiencia. Y los de la práctica, pues evidentemente no tienen ese conocimiento de los académicos. Entonces, tratar de convencer a los dos grupos, pues esa es una tarea titánica. Y llega un momento en que se tiene que tomar una decisión, porque si no se libera, no se puede llegarse a estar ahí trabajando durante mucho tiempo sin llegar a un resultado. Entonces, pues son de esas experiencias que se adquieren y que, obviamente, cuando yo tomé esta primera versión, muy inmaduro con respecto a este manejo de grandes académicos, ¿no? Muy inmaduro en trabajar con grandes proyectos. Ya para la versión 2015 ya estaba más moldeadito y fue un poco más fácil, sin dejar el trabajo que se hizo, que eran las revisiones constantes. ¿Cuáles fueron quizás los errores que tuvimos en esa versión 2008? Yo creo que pensar en manejar un peligro sísmico continuo fue una buena decisión, acertada, porque no podíamos seguir manejando regionalización sísmica. Después, el manejar esos dos espectros, pues también creo que fue un buen cambio, que ya no tuviéramos que estar asociados a dos espectros, porque aunque en la versión 2015 hay una regionalización sísmica, aún así se manejan infinitos números de espectros, porque depende de un valor que es fundamental, que es la aceleración máxima en roca. Y aunque efectivamente hay una regionalización sísmica, está asociado a un solo tipo de estructuras, que también lo vamos a comentar. Otro de los errores que tuvimos en la versión 2008 es que debido a la experiencia que se tenía en las versiones anteriores de clasificar el terreno como 3 grupos, terreno tipo 1, terreno tipo 2 y terreno tipo 3, eso causaba mucha confusión a la hora de construir los espectros. ¿Por qué razón? Porque uno de los grandes resultados de una clasificación de suelos tan grande es tener mesetas gigantescas y factores de amplificación muy grandes, asociado a la incertidumbre que tiene de conocer el terreno. Pero en versiones anteriores, si ustedes recuerdan, versiones 93, porque fue la más extendida, pero la versión 81 del manual ya tenía esa como condición. Si yo quiero caracterizar el terreno, debería hacerlo a través de las 3 propiedades que hemos comentado, ¿no? El espesor, la densidad del suelo y sobre todo la velocidad de andar de corte. Con esos 3 valores se supone que podríamos caracterizar el terreno de manera muy general en terrenos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Pero imagínense esa generalización tan amplia. Nuestros buenos colaboradores nos dicen que, pues, obviamente, el desconocimiento nos obliga a castigar. Es decir, que como yo no conozco el terreno y sé que es terreno tipo 1, bueno, es la única medio certeza que tenemos con respecto al peligro sísmico. No habría amplificación. Pero en terreno tipo 2 ya se supone que hay amplificaciones y en terreno tipo 3, pues muchas más. Por lo tanto, cuando uno construye un espectro para terrenos tipo 2 y tipo 3, pues se amplifica mucho y sobre todo hay una meseta muy grande. Meseta que no le gusta a mucha gente y meseta que no le gusta a muchos académicos, porque a los académicos lo que les gustaría es que se caracterizara de manera formal el terreno, para saber con mayor precisión cuál es la amplificación que podría tener el terreno y dónde estarían los valores máximos del espectro. Y eso se lograría teniendo un espectro con una meseta más reducida. Esa fue la versión 2008. Si ustedes revisan el pródisis de la versión 2008, va a tener mesetas pequeñitas. ¿Por qué? Porque el insumo era precisamente una estratigrafía con densidades, espesores y velocidades de onda de corte. Créanme que eso era un gran acierto. Un gran acierto para grandes obras, por supuesto, porque como bien lo has comentado, generalmente la ingeniería no tiene acceso, las obras pequeñas no tienen el recurso para pagar estudios detallados. O sea, una exploración geofísica que permita obtener esas velocidades de onda y demás cosas, pues es un costo que para construcciones pequeñas es inasumible. Entonces, ¿tenía sentido ese espectro con meseta pequeña? Claro que sí, mucho, porque ya sabíamos que no íbamos a tener esos espectros gigantescos, pero el costo era lo que no era asumible. No era asumible para construcciones pequeñas. Ese fue el problema. Entonces,
¿Cuál fue una de las mayores críticas? Y me acuerdo muy bien que cada vez en un foro que llegábamos nos decían, es que dejaron a la construcción pequeña fuera. Y tiene razón. Porque me tengo una exploración a 45 metros para caracterizar el terreno, que me den las velocidades de onda de corte, pues lo que iba a costar esa construcción, ¿no? ¿Quién iba a asumir esos costos? Entonces, ese fue otro de los grandes problemas, el poder dejar fuera la construcción pequeña por esa exigencia que teníamos, que no estaba mal, pero que no estaba mal para construcciones que podían pagar. Claro. Ahí es donde empezamos con los problemas. Entonces, y además, nos dimos cuenta, por ejemplo, que se hizo una revisión detallada, pero hubieron ciertos sistemas estructurales que no los verificamos correctamente, como fue estructuras tipo industriales. Cuando uno revisa la estructura tipo industrial, se da cuenta que estamos asociando, nos estamos refiriendo a una nave industrial, pero cuando uno revisa las grandes industrias, pues no son naves industriales. Hay grandes estructuras que soportan equipos gigantescos, hay racks, hay muchos sistemas estructurales. Fueron varias cosas que nos dimos cuenta que habíamos omitido. Otro punto que también fue un punto crítico en esa versión es que, aunque se hizo un estudio detallado del peligro de la sismicidad mexicana y se definieron varias fuentes sismogenéticas, haciendo una clasificación de los sismos que hemos revisado, pues nos dimos cuenta que nos habían faltado algunos. Entonces, entre que nos faltó algunas fuentes a considerar, entre que habíamos dejado a la construcción pequeña, entre que no habíamos actualizado algunos sistemas estructurales, nos dimos cuenta que era urgente revisar esa versión. Pero eso, como dije, eso empieza a salir en el momento en que se empieza a aplicar. Ahí es cuando se da cuenta todo el mundo qué es lo que falta, qué es lo que estuvo bien, qué es lo que no entienden, qué es lo que se requiere revisar. Y por eso decía, para mí una necesidad imperiosa era que la versión 2008 que habíamos terminado se liberara para que pudiéramos tener esa retroalimentación de los usuarios. Y créanme, fue excelente. Se recibieron muchos comentarios, muchas quejas, por supuesto, no las aceptamos con mucho gusto porque nos ayudaron a mejorar. La versión 2015 resuelve muchas de las dudas que la gente nos pidió. Entonces, si se dan cuenta, se hizo el trabajo fue de muchos años. La revisión, yo podría pensar que también fue de muchos años. Y nos permite llegar a una conclusión, que es la versión 2015, y que creo que a pesar de que es más fácil de aplicar, todavía hay gente que piensa que es más difícil, ¿no? Entonces, he escuchado también foros donde dicen que que la versión 2000 de CFP pues es una buena intención, conocen los antecedentes, no saben, creo que no conocen bien el fundamento por cómo se trabajó en esta última versión, y por eso pues se comenta eso, ¿no? Bueno, hasta ahí, versión 2008. El inicio del PRODISIS inicia con la necesidad de manejar un peligro continuo, de tener una herramienta que genere de manera automática los espectros regionales, por supuesto. En la versión 2000, la primera versión del PRODISIS, sí tenía toda una opción para poder la estratigrafía. Y por esa razón es que no se podía usar, porque el PRODISIS es el que daba el espectro. Y si no tenías la estratigrafía, pues no podías tener un espectro. Entonces, por eso decía que la construcción pequeña, pues sí, como que la dejamos relegada. Aunque yo siempre en los cursos que daba, les decía que el PRODISIS es una herramienta de ayuda, pero uno puede construir su espectro siguiendo los pasos que están indicados en la recomendación, ¿no? Entonces, pero bueno, a veces nos volvemos un poco vagos y las herramientas nos liberan de muchos puntos que tenemos que revisar, ¿no? Entonces, ya de ahí, cuando identificamos esos errores que había que revisar nuevamente, empezamos nuevamente con Enrique Mena, nos entendió la problemática y nos dijo, sí, adelante, vamos con la versión 2015, que por otro lado, creo que no es una mala práctica. Acuérdense que los documentos, los reglamentos, tienen que estarse revisando continuamente. No sé cuál es el periodo ideal, pero yo creo que 5 años no está mal, ¿no? Entonces, si teníamos una versión 2008, pues era muy conveniente que tuviéramos una versión ya inmediata.
Entonces empezamos en 2013 a trabajar en la versión 2015 y se liberó en 2015. Esa versión 2015, pues la intención era tratar de resolver los problemas que tuvimos. Bueno, ¿por qué hemos hablado de la clasificación de estructuras? Y que es importante entender la parte conceptual. ¿Por qué pasamos de una clasificación de estructuras de A y B a una clasificación A1, A2, B1, B2? Precisamente para CFE, como una institución responsable, siempre pensó que sus instalaciones deberían de construirse muy seguras. Eso parte del sector. Me ha quedado muy claro. De seguridad nacional. Así es, cualquier daño en una instalación eléctrica no solamente es la pérdida de la infraestructura, sino la interrupción del servicio. O sea, se generaría un caos. Por eso es importante la seguridad. Entonces, para CFE, en la clasificación de una construcción del grupo A era necesario decir, sí, va a ser A, y para que me digas, para que yo pueda diseñar sísmicamente ese tipo de construcciones, necesito que me verifiques la sismicidad, que verifiques las fallas que existen en el lugar, que me hagas una serie de requisitos. Y creo que ese fue uno de los problemas que tuvimos con la construcción en general, porque la clasificación de estructuras de grupo A era muy exigente para CFE, cosa que a lo mejor no era necesario trasladar a la construcción común. ¿Sí? El sector energético sí requiere una seguridad muy importante, pero era exagerada comparado con lo que podíamos exigir para la construcción. Entonces, por eso es que de alguna manera se tuvo ese error, se tuvo esa necesidad de exigir una revisión a 45 metros de una exploración geotécnica a 45 metros, pero que a lo mejor no era necesario exigírselo para construcciones comunes, ¿no? Entonces, cuando empezamos con la versión 2015, la necesidad de CFE era la misma, seguir trabajando con esas obligaciones. Es decir, se incrementó la exigencia, porque ya no solamente exigían que construyéramos espectros probabilistas, sino también que incluyéramos espectros deterministas para estructuras del grupo A. ¿Se imaginan el caos que íbamos a generar pensando en que eso lo íbamos a exigir para estructuras del grupo A y se trasladaba al resto de construcciones? Es ahí donde surge la necesidad de separar a las construcciones del grupo A en dos subgrupos, las que tienen relación con el sector energético y las que no tienen relación con el sector energético, para poder seguir manteniendo la exigencia que pedía CFE, pero no ser tan exigentes, que pareciera que tampoco era necesario, para estructuras comunes. Por eso surge la idea de A1 y A2. Esa es la razón. Así, de esa manera, atendimos la necesidad de CFE de seguir siendo muy exigentes, pero también pensamos que para estructuras del grupo A comunes, pues no teníamos por qué hacer una evaluación de la sismicidad y de identificar fallas y de espectros deterministas. No, yo creo que bien aplicado las normas son suficientes con lo que tenemos. Y de esa misma manera, si se dieron cuenta, cuando nos dimos cuenta que en estructuras del grupo A pudimos dividirla en A1 y A2, vimos también la oportunidad de dividir las estructuras del grupo B en dos, B1 y B2. ¿Por qué razón? Porque entendemos que para construcciones muy pequeñas, un nivel, 2 niveles quizás, a lo mejor tampoco se requiere un espectro con un coeficiente sísmico suficiente. ¿Por qué? Porque si uno revisa las normas que hay en el país, hay ciudades donde se maneja un coeficiente sísmico. Incluso cuando uno va a alguna ciudad, el término coloquial de decir con qué coeficiente sísmico señalan es porque ya saben que hay un valor único. No hay espectros, sino saben que hay un valor único. Entonces, eso fue también la razón por la que propusimos dividirlo en dos grupos, B1 y B2, coeficiente sísmico del lugar. Y eso se obtiene de manera automática con el protocolo. Doc, y en el caso de las B1, pues son construcciones un poco más altas. Sí, ibas a comentar algo, Ignacio, por favor. Sí. Si no, me quedo la pregunta obligada, Dato Mandón. ¿Cómo clasifico
tomando en cuenta el criterio de la norma técnica complementaria por sismo de la Ciudad de México, clasificándole en A o B. ¿Cómo logro asociarla con esta clasificación que tiene el manual? Bueno, como ustedes saben, sin duda, siempre ha habido una comunión en ese sentido. O sea, para estructuras de la norma técnica complementaria, las B eran B y A son nuestra base para la clasificación en CFE, B y A. ¿Sí? Lo que pasa es que como fuimos avanzando en la revisión, nos estuvimos dando cuenta que había que hacer una diferencia mayor en ese tipo de clasificaciones, pero yo creo que las dos tienen el mismo sentido, ¿no? Las estructuras del grupo A son las que requieren mayor seguridad y nosotros tenemos ese mismo concepto. Y las B son aquellas que, aunque sí requieren la seguridad, a lo mejor no puede relajarse ese nivel tratando de reducir un poco el costo de la primera inversión, que es un punto que también en un futuro a mí me gustaría personalmente que empezamos a cambiar de filosofía. Ya. Porque bueno, quería que es cierto que a las tú lo comentaras. Ya que tú lo comentaras, que tú lo dijeras para que aquellos que nos apoyamos en Prodisis para obtener espectro sísmico diseño, nos quede bien claro, ¿no? O sea, sí se puede asociar las A con las A1, ¿no? Y las B con las B1. Ah, sí. ¿No? O sea, quería que tú nos compartieras, porque de pronto como que no es tan claro para esta liga y creo que quién mejor que tú para esta aclaración. Sí. No, sí, claro. Tiene razón. No hay... las estructuras del grupo A de la Ciudad de México son las A2 del MDOC. Acuérdense que A1 son solamente aquellas que tienen relación con el sector energético. Las A2 son exactamente la misma clasificación de las A. Y las B1 son las B de la Ciudad de México. Correcto. Ahora, Doc, sí, por favor. Entonces, ahí en ese... Por favor, ahora háblanos de los espectros, ¿no? Obviamente, el que ustedes están obligados a ese espectro específico de sitio, ¿no? El espectro regional, que es el que manda para las A o las B, yo les llamo las de a pie. Bueno, también es importante el de aceleración constante, ¿no? Para esas estructuras que tengan menos de 13 metros de altura, área de construcción, y una área de construcción también menos de 400 metros cuadrados. Que un poquito yo la asocio con la clasificación que hace la norma para las estructuras de mampostería. Las tipo 1, menos de 2 niveles y menos de 250 metros cuadrados. Las tipo 2, más de 2 niveles y más de 250 metros cuadrados. Está muy aprox, ¿no? a esta clasificación que hace el manual. Me gustaría que nos hablaras de eso. Fíjense los aspectos específicos, regionales y los de aceleración constante. Si nos puedes compartir. Fíjense que la diferencia entre el específico, regional y con aceleración constante, bueno, voy a decir, los dos últimos, aceleración constante y regional, son lo mismo. No hay cambio. ¿Por qué no hay cambio? Porque, como les dije al principio, una de las consecuencias de no caracterizar correctamente el terreno es que nos obliga a tener una meseta muy grande. Y si uno más o menos compara aceleración constante con espectro regional, pues en algún momento vamos a estar superponiendo las líneas, porque pues hay una meseta muy grande y por lo tanto pues una aceleración constante es como si volviéramos a la meseta. ¿Cuál es la diferencia de una aceleración constante? Pues que no tengo ni una línea ascendente ni caídas. O sea, esas dos líneas, las líneas que nos forman o que tienen la forma parámetro, pues desaparecen, ¿no? Porque, ¿qué significa eso? Que estructuras con periodos muy pequeñitos, en lugar de tener la posibilidad de tener una aceleración menor, pues no, se tiene el valor máximo, ¿no? Y en estructuras mayores a un cierto periodo, pues se tienen también aceleraciones constantes, pero
pero acuérdense que como está limitado a estructuras de 13 metros, 4 o 5 niveles, pues en teoría estaríamos cayendo en periodos de 4 o 5 segundos máximo. Es decir, que aceleración constante pues, sería prácticamente la meseta que tendría un regional. Entonces, por eso es que no tiene tan mal sentido manejar una aceleración constante para estructuras pequeñitas. Es como hacer un espectro regional, pero aplanado, ¿no? No hay ni ramas ascendentes ni ramas descendentes. En el caso del espectro de sitio, o el específico, claro que tiene un trabajo adicional que realizar, porque en el espectro específico sí se requiere hacer una exploración formal. Y en esa exploración formal lo que se intenta es pues, tener una idea de cómo está el subsuelo. La versión 2008 exigía explorar 45 metros. Actualmente se pide que sea 30 metros con una exploración directa, pruebas downhole, crosshole a 30 metros y llegar a 60 metros con pruebas indirectas, vibración ambiental, etcétera. El terreno que tenemos, pues sí consideramos que para una industria, una instalación de CFE, donde ustedes entenderán que los montos de la instalación son extraordinariamente grandes, pues hacer ese tipo de exploraciones no representa mayor esfuerzo. Por lo tanto, una exploración formal está bien. ¿Qué se exige? Pues identificar que todas las fuentes sísmicas que afectan esa zona, pues estén considerados dentro del análisis. Y si no están considerados, habría que tomarlos en cuenta. Ya con eso, pues a través de procesos ya de un orden un poco más detallados, se saca el espectro de sitio. El espectro de sitio, basado, por supuesto, en el peligro sísmico que da Pródisis, definiendo ciertos periodos de retorno. El Pródisis lo dice, para estructuras del POA1 se requieren 2.500 años de periodo de retorno, entonces hay que sacar un espectro de peligro uniforme para estos periodos. Si son estructuras del grupo A+, es 5.000. Entonces todo eso hace que un espectro de sitio específico nos permita sacar el mejor de los espectros para la región, pero evidentemente con una inversión muy, muy grande. Se recomienda, por supuesto, lo recomendamos porque eso nos va a evitar esas grandes mesetas y esas grandes simplificaciones. Generalmente, el conocimiento del subsuelo pues permite que los espectros no sean esos espectros gigantescos que tenemos. Fíjense que esta es una anécdota. Un ingeniero muy reconocido aquí en México, pues me habló y me dice: doctor, ¿por qué nos está dando espectro tan grande y con una meseta gigantesca? Y bueno, mi respuesta inmediata fue, no fue una respuesta, porque fue una pregunta. ¿Hicieron estudios, hicieron exploración geotécnica? ¿Tienen un espectro de sitio? No, pues no tenemos nada de eso. Es la respuesta. Que si no tienen información, ¿cómo pretenden tener un espectro reducido y pequeño? Claro. O sea, aquí la idea es que los espectros regionales ya llevan implícita una incertidumbre grande del conocimiento del subsuelo, y por eso vamos a tener espectros grandes. Pero si no están de acuerdo con esos espectros grandes, el manual les permite hacer espectros de sitio, espectros específicos. Claro, siguiendo el mismo procedimiento que hemos dicho, se pueden hacer los espectros específicos. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es evaluar. Conviene invertir, en una construcción pequeña sobre todo, conviene invertir un dinero inicial para tener un espectro muy bien definido, o me voy con mi espectro regional que quizás me lleve a elementos un poco más robustos, pero que al final no pagué ese espectro de sitio. Eso es lo que debemos de pensar. Y creo que ya con eso, pues yo creo que aclaré muchas cosas, ¿no? Por favor, Ignacio. Pregunta también, mandona. ¿Qué hago si yo no tengo mi sondeo que me lleve hasta el estrato duro? ¿Cuáles son los valores que tú recomendarías que tomáramos para UPS y HS, ¿no? Esos creo que son datos mandones que son necesarios determinar cuantitativamente para poder ingresarlos y que sigamos adelante con el espectro sísmico. ¿Qué hacemos, Doc? ¿Qué hacemos los de a pie, los que
pues no vas a tener un sondeo así como las grandes obras, ¿no? Pero sí queremos tomar en cuenta la revisión por fuerzas sísmicas. ¿Cuál es tu recomendación? Creo que esta es una pregunta que seguramente muchos técnicos del país te quisieran hacer personal a ti y que no quiero desaprovechar. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, lo que dice el manual es que si vamos a usar espectros regionales, no se requiere esa exploración detallada, pero sí se requiere una exploración mínima para poder saber qué es lo que tenemos abajo, ¿no? Y mínima significa hacer exploración, ¿eh? No, es que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque no se tiene el no tener certeza de lo que tenemos abajo implica, pues, no sé, no tener información para poder clasificar un terreno. Necesitamos la exploración, y sí pide que hay que hacer una exploración mínima, y no recuerdo cuál es la mínima, pero sí tenemos que llegar a vernos hay que hacer pozos a cielo abierto, aunque no lo decimos explícitamente. Y en la versión 2008, fíjense, tuvimos la osadía de poner una propuesta que a través de golpes de penetración estándar, a través del número de golpes de penetración estándar, pudiéramos clasificar un terreno. Fue una propuesta osada, los geotecnistas nos acribillaron diciéndonos que no se puede caracterizar dinámicamente un terreno con eso, pero es la pregunta que tú estás haciendo. La gente de la práctica, ¿qué hace para poder clasificar el terreno? Si no vamos a hacer un cross-call o un down-hole, eso me queda, ¿no? Entonces, ya estamos trabajando en una versión 2020-2021 para aclarar algunos puntos, entre ellos esta. Para mí, un punto de partida es que, a menos que se tenga la evidencia de roca, el tipo de suelo no puede ser menor a 2. O sea, si yo veo afloraciones rocosas, exacto, y veo zona por ahí, todo es roca, y empiezo a excavar y todo es roca, pues no hay duda, ¿no? Terreno tipo 1. Y no tengo más exploraciones. ¿Sí? Y ante la duda, tipo 2. Porque tipo 3, sí, o sea, es exagerado. Es poco probable, ¿no? En términos geotécnicos, que lleguemos a un tipo 3. Sí, tendríamos que tener el terreno de la Ciudad de México, ¿no? De la zona del lago. O zonas como Tabasco, para poder pensar que son tipo 3. Pero fuera de eso, yo creo que en ausencia de roca, y que podamos ver, tendría que ser terreno tipo 2. Y creo que esa sería la mínima recomendada. Perfecto. Eso quería escuchar de su parte, doctor. Porque de verdad, te puedo asegurar que muchos técnicos te quisieran hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué hago ante la falta de elementos que me aclaren o sea, la profundidad del estrato, ¿no? Que de alguna manera está tomando, ¿no? Sin duda alguna, o sea, porque lo dice el manual, ¿no? O sea, y bueno, y el sentido común. El suelo, sí, tipo 2 amplifica los efectos, ¿no? Y el tipo 3, pues, peor, ¿no? Sí. Sobre todo el tipo 3, creo que esto también lo he ido entendiendo poco a poco, no solo amplifica, sino que puede caer en diferentes periodos del suelo, y eso hace que se incremente más la meseta, ¿no? Entonces, yo creo que es a reserva de lo que lleguemos a confirmar como un grupo colegiado, cuando estemos trabajando en esa parte, yo creo que sería una propuesta, ¿no? A menos que se tenga esa evidencia de roca, que sería la única alternativa, la única opción de tener terreno tipo 1, y fuera de eso, pues sí, como mínimo el 2. Creo que en la versión 93 se exigía que si no había estudios se manejara el 3, ¿eh? Era exagerado también, sí. Era exagerado. Pero el 2 sí, me parece que sí puede ser correcto, ¿no? Y eso ayudará mucho. Miren, una de las cosas que también hemos visto con el paso del tiempo es que, aunque siempre se ha exigido que caracterizar dinámica del terreno tiene que hacerse, obtenerse la velocidad de corte, estoy convencido que nadie lo ha hecho. Porque en los 80s, pues, no, era muy complicado que hicieran ese tipo de estudios. Actualmente ya se han reducido mucho los costos, pero en los 80s, 90s, a principios de esta década, de este siglo, estoy convencido que se clasificaba a ojímetro. Entonces, eso ha sido lo que ha preocupado, pero
yo creo que si uno no tiene falta de información, pues uno tiene que ser consciente de que la seguridad tiene que primar. Y si no tengo información, pues tengo que usar un valor que me garantice seguridad, y por eso me voy por terreno tipo 2, ¿no? Entonces, ha sido un tema muy, muy recurrente, ¿eh? Y ese es un punto que también lo he entendido muy bien. Cuando nosotros estamos trabajando con elaboración de normas, de recomendaciones, surge los grupos golpeadores que dicen que hay que hacer las cosas muy bien y muy de manera muy detallada, pero sinceramente la práctica no es así. En la práctica hay que dar valores rápidos, hay que ser prácticos, ¿no? Entonces, se tiene que buscar esa alternativa. Por eso es que considero que un coeficiente sísmico o un espectro regional es suficiente. Si alguien quiere realmente hacer un estudio muy formal y muy bueno y muy bonito, espectro de sitio. Pero los regionales, por muy grandes que sean, son correctos porque llevan implícita seguridad. Doc, sí. Y me gustaría que platicáramos de los elementos que nos ayudan a bajar las ordenadas espectrales. Sí. De pronto como que no tomamos con toda la seriedad del asunto, ¿no? O sea, pensemos en que vamos a bajar la ordenada espectral. Y hablamos de tema de ductibilidad, sobre resistencia, redundancia, que en el caso del manual lo toma en cuenta, en el caso de la norma técnica por sismo, no. Y ya lo toma en cuenta. Está implícito, la ¿no? nueva versión está implícito, es correcto. Me gustaría que nos platicaras de esos 4 elementos mandones, sin duda alguna. Fíjate que también que ese es otro tema interesante, porque los factores de reducción se han tomado como una forma de bajarle el costo a la obra, ¿no? Y aunque es cierto que son factores que permiten disminuir ordenadas espectrales, pues tienen que cumplirse una serie de requisitos para poder tomarlos en cuenta. Para mí, el que más yo reforzaría, y creo que es un tema que vamos a estar trabajando, es el de sobresistencia. Porque el de ductilidad, fíjense que tengo mi duda de permitirles grandes desplazamientos a las estructuras, porque el permitir grandes desplazamientos pues implica sin duda daño. O sea, una estructura que le permitamos que se deforme, pues a lo mejor no tendrá daño estructural, pero el daño a los elementos no estructurales va a acabar, ¿no? Y con la nueva moda de la arquitectura, que todo es cristales, pues con estructuras con grandes desplazamientos, pues vamos a destruir todos los cristales, ¿no? El caso del Tecnológico Monterrey, si recuerda, es una estructura con mucho cristal, y en el sismo del 2017 se mantuvo, pero dañó toda la cristalería del TEC, poniendo en riesgo, por supuesto, también a las personas, porque en el momento en que caigan los cristales, por muy templados que sean, se hacen daño, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que revisar, de hecho, ya para ciertos sistemas estructurales como son, sobre todo los que están orientados a escuelas y hospitales, se están reduciendo mucho esos factores de ductilidad. El valor máximo que se está permitiendo es 3 y probablemente sea hasta 2, porque la idea es que no tengamos tanto daño, o sea, tenemos que evitar el daño. Fíjense que la filosofía de diseño sísmico de estructuras era asumir que las estructuras con sismos grandes íbamos a tener un daño, pero creo que esa forma de pensar, de ver las cosas, pues yo no estoy tan convencido, porque si yo a mi casa sí voy a tener la posibilidad de que no se caiga, pero después tengo que demolerla para poder repararla, pues entonces no, ¿de qué me sirvió que no se cayera si al finalmente la tengo que tirar? Yo creo que ahí lo que tenemos que pensar es en que una construcción, sí debemos de pensar, sinceramente aquí es cuando ese dicho de la pintura antisísmica debería de aplicar. O sea, yo tengo una estructura que llegue a agrietarse y con la pintura se arregle, ¿no? Pero para eso tengo que invertir inicialmente, o sea, tengo que invertir en la seguridad. Entonces,
Yo creo que pensar en bajar mucho usar factores muy altos para reducir ordenadas espectrales, no creo que sea un objetivo, ¿no? Entonces, el factor de ductilidad pues, permite tomar en cuenta esa capacidad de deformación. Estructuras a base de marcos de concreto de acero, pues la tiene, por eso es que se le permiten factores más altos, ¿no? 3 y 4. Pero como les digo, si yo no se va a dañar mi estructura, pero voy a dañar todos los elementos estructurales, pues a lo mejor también tendría que replanteármelo. Lo que sí nos damos cuenta es que la sobreresistencia sí es algo intrínseco dentro de la estructura, porque al final la sobreresistencia está aportada por factores de carga, por factores de reducción. Todo eso va incrementando sustancialmente la sobreresistencia de una estructura, que cuando terminamos con una sección siempre nos vamos por redundar, ¿no? y poner números cerrados, dándole secciones más grandes. Pues eso también al final les da sobreresistencia, o en acero, que no encontramos el perfil que nos necesitamos para el área que estamos obteniendo, siempre nos vamos a ir por la más grande. Entonces, al final, sí hay mucha sobreresistencia en las construcciones. Y yo creo que podríamos entender que hay más sobreresistencia de la que hemos reportado. Hemos reportado 2, 5, 3, pero hay trabajos, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de calcular la sobreresistencia de un elemento, pero las sobreresistencias pueden ser de 9, 10 veces o 11 veces. Sí, es un punto que sí podemos trabajar. Es lo que yo digo, que de pronto, yo digo, las acciones las aumentamos, las resistencias las disminuimos, ¿no? Y de pronto nos piden que hagamos un ratón y terminamos haciendo un elefante. Es correcto. Por eso hablas tú de factores de 9, o sea, imagínate, o sea, sí. ¿no? Sí. Y los protegemos por todos lados, ¿no? Nos protegemos, o sea, no solo son los factores de carga y de resistencia, aparte penalizamos el F''C, penalizamos el módulo de elasticidad, claro. y penalizamos, ¿no? O sea, por eso tú hablas de factores de sobreresistencia de 9, o sea, solo escucharlo a mí me provoca sorpresa. Bueno, eso lo que nos va a permitir es plantearnos un incremento en factores de sobreresistencia. A lo mejor sí podríamos aplicar factores más grandes, pero en ductilidad a lo mejor sí tendríamos que reducirlos, no ser tan altos. Entonces, yo creo que la sobreresistencia sí existe, sí es implícita, y podríamos pensar que sí es posible. Bueno, cuando nosotros usamos factores de sobreresistencia, que lo que literalmente está haciéndose es quitarla, es porque ya la tiene implícita. Por eso es que se quita. Esa es una duda que tiene todo el mundo. ¿Por qué se reduce por sobreresistencia? ¿Por qué el acero se reduce por sobreresistencia? Porque ya implícitamente la tiene la estructura y no lo queremos duplicar. Ese es el objetivo de la sobreresistencia. Así es. La redundancia. Bueno, es un tema que es un trabajo, es una aportación de nuestro buen amigo Arturo Tena, que él ha sido revisor desde hace ya muchos años este manual, y que él fue el que propuso que incluyéramos la sobreresistencia, que es un concepto asociado a la cantidad de elementos, ¿no? Una estructura hiperestática tiene más elementos donde disipar energía, y por lo tanto, entre más elementos sean, más hiperestática sea la estructura, pues tiene ese guardadito que podemos usar, porque el factor no es una gran cosa, son o 0.8, o no hay hiperestaticidad, o es 1.25. Si es 1.25, reduce un poquito más la ordenada espectral, pero es por la cantidad de elementos que tiene para poder trabajar. Un ejemplo que pongo muy rápido, por ejemplo, es en una techumbre de una estación de una gasonería. A lo mejor en una dirección, pues es un marco, ¿no? Que tiene varias crujías, pero en otra dirección, pues es como un péndulo invertido, poco hiperestático. Entonces, pues obviamente ahí debemos de pensar que no tiene muchos elementos donde que apoyarse, ¿no? Entonces, por ahí está. Entre más elementos tengamos, pues tenemos un mejor comportamiento. Y la regularidad, que es un concepto también que se ha visto en cada sismo, se ha visto que hay no sé, no lo puedo decir conceptos, sino son sistemas estructurales o formas de cómo construir que son desfavorables. Entonces, si estamos viendo que hay mezanines en construcciones, pues sabemos que va a haber cambios de rigideces. Si vemos que hay grandes espacios vacíos en una construcción,
pues vamos a tener es un comportamiento equivocado, ya se ha visto en siglos pasados. Si vemos que la estructura es muy larga y con un ancho muy corto, pues es su comportamiento. Si es muy alta, pues tenemos el problema. Si tenemos una sección en L, pero con los lados muy largos, pues tiene, la historia nos dice que es un mal comportamiento. Entonces, y con los arquitectos, con la arquitectura actual, que están haciendo cosas maravillosas, y que yo les decía a muchos arquitectos, ustedes no se preocupen, ustedes construyan como quieran, porque ya les estaremos afectando con el factor, con la regularidad. O sea, creo que se puede construir cualquier cosa siempre y cuando lo tomemos en cuenta a la hora de construir nuestro aspecto. Entonces, por lo tanto, todos esos factores, que si bien es cierto, reducen ordenadas espectrales, tenemos que ser muy conscientes por qué las reducen, ¿sí? Y lo digo por lo siguiente, porque también me han preguntado, bueno, acuérdense que los sistemas estructurales están limitados. Al menos en Ciudad de México, pues hablamos de edificios, casas. Ya en el capítulo de diseño por sismo, que hablamos de otros sistemas estructurales que están asociados a la industria, entonces, pues tenemos una serie de sistemas, péndulos, chimeneas, tanques, bueno, entonces, para cada uno de esos sistemas, pues tenemos una serie de factores, pero sin duda no podemos abarcar todos los sistemas estructurales. Claro. Entonces, cuando preguntan, oye, ¿y si tengo este tipo de estructuras donde pues no lo encajo en ningún sistema estructural, ¿qué espectro utilizo? Es una pregunta razonable, ¿no? O sea, porque si yo no tengo factores asociados a ese sistema estructural, ¿qué factores le pongo? Bueno, pues mi respuesta inmediata es pues el espectro elástico, ¿no? O sea, la idea es que si no tengo información, pues ¿por qué voy a poner valores solamente por el hecho de que tengo que reducirlo? Es que como tengo que reducir el espectro, le tengo que poner factores. No los tengo, no tengo duda de mejor irme por la seguridad, el espectro elástico. Creo que eso es lo que deberíamos de pensar y tener en mente, que no se trata de reducir un espectro porque queramos reducir el espectro. Hay ciertos sistemas estructurales que hay un estudio avanzado y nos permite hacerlo, pero si no tenemos nada de eso, el espectro elástico. Ya. Y te quitas de problemas. Claro, y te quitas de problemas. Oye, Doc, como siempre, caray, es un privilegio, los minutos se van volando con ustedes, y no quisiera dejar de tocar los temas que creo, soy el portador de muchas voces. Preguntarte, Prodicis, SACIT, sí. ¿Cuál es tu opinión? Digo, yo siempre se lo digo a mis alumnos o a mis ingenieros, cuando estás en Ciudad de México, te guste o no te guste, tienes que enseñar con SACIT. Claro. No, fuera de la Ciudad de México, no es obligado, pero yo lo recomiendo ampliamente, el uso de Prodicis. Entonces, sí quisiera que un experto de tu tamaño nos hable de esos dos grandes sistemas que tenemos en el país para poder obtener el espectro sísmico de diseño. Yo creo que no hay... son sistemas que, como dije, ninguno de los dos somos pioneros, eso me queda claro. Sin embargo, quizás a lo mejor tuvimos la oportunidad de sacar una versión antes de que saliera el SACIT. Y bueno, pues yo creo que eso también ha motivado que también SACIT pues, pueda recurrir a esta forma. Lo que es cierto es que el creador o el que está atrás del SACIT, puedo decirlo que también está atrás del Prodicis, porque es Mario Ordaz. Mario Ordaz nos ayudó en el cálculo de peligro sísmico. Entonces, seguramente Mario Ordaz está atrás de SACIT y del peligro sísmico de la Ciudad de México. Por lo tanto, las diferencias principales es que, pues uno aplica directamente a la Ciudad de México. No hay forma. El peligro sísmico está evaluado solamente para ese entorno de la Ciudad de México. Y como ustedes saben, pues de hecho, hay un punto de referencia en México hay un ancla, nosotros le llamamos un ancla para calcular el peligro sísmico. Hay dos puntos en México, que sería uno en Acapulco y otro en la Ciudad de México. Entonces, Mario Ordaz, pues obviamente toma los dos puntos para calcular su peligro sísmico, y seguramente a nivel de roca, los valores de peligro sísmico, de
los valores de aceleración deben ser muy similares. El de tiene pródisis y el que tiene SACID. Pero evidentemente, SACID está limitado solamente al contorno o a donde tiene aplicación e influencia la Ciudad de México, porque creo que sí toma algunas zonas del Estado de México. No tiene mayor información, su base de datos está limitada a esa área. Entonces, por lo tanto, pues evidentemente no tiene forma de cómo usarse fuera de la Ciudad de México. Y en el caso del pródisis, pues tiene todo el peligro sísmico de la República. Esa sería, por una parte, quizás la parte fundamental de su aplicación. No hay forma de cómo evaluar, cómo usarlo fuera. Pero aparte, hay un estudio, hay un avance en la parte del suelo en la Ciudad de México. Está muy bien caracterizado. Eso ya lo tienen también bien incluido. A diferencia del pródisis, pues pródisis sigue estando bien a nivel de roca, donde el peligro sísmico, pues son las teorías que se han planteado para la Ciudad de México, para fuera de la Ciudad de México, pero ya en los efectos de sitio, pues es completamente diferente. Ahí sí ya no puede haber cambio. Yo no puedo pensar que lo que voy a obtener con pródisis, no aplico las mismas reglas que se utilizan en la Ciudad de México. Tienen su caracterización de suelo, tienen muchas cosas. No hay forma de cómo compararlos, ¿no? O sea, si yo quisiera comparar un pródisis con un SACID en la Ciudad de México, considerando yo un terreno tipo 2, ellos van a considerar su terreno que ya tienen bien estudiado, seguramente van a haber diferencias. Ellos tienen muy bien caracterizado el terreno, nosotros no. A lo mejor a nivel de peligro de roca puede ser que tengamos los mismos valores, pero si ya no es roca, es difícil compararlos, ¿no? Pero por la mayor cantidad de información que tiene Ciudad de México. Claro. Y pródisis, pues es más genérico, ¿no? El regional son 3 tipos de terreno, 1, 2 y 3. Ellos tienen 3 tipos de terreno, pero el tercero es terreno 3A, terreno 3B, terreno 3C, o sea, tienen muchos tipos. Entonces, pues no hay forma de cómo usarlos. Pero definitivamente, o sea, sí, no se puede usar fuera de la Ciudad de México. Imposible, ¿no? Simplemente por su limitación en espacio. No dudaría que si ellos dicen, no, lo vamos a extender a toda la República, pues a lo mejor a nivel de roca podríamos tener también una coincidencia. Pero si ellos aplican las reglas que tienen para caracterizar el terreno de la Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México, pues tampoco aplicarán, ¿no? Claro. Es algo muy particular. Sí, es un programa muy específico, muy, muy bueno, pero muy localizado, ¿no? Y de hecho, platicamos con el ingeniero Luis Bernardo, pues es hasta mediados del año pasado que como que se va sentando el asunto, ¿no? Porque la primera versión, como todo, tuvo sus áreas de mejora, ¿no? Sí, es correcto. Yo también sé de varias cosas que tenían como error, pero es lo que les digo, nos enfrentamos a que hay un trabajo, se llega a un punto donde se cree que ya está bien, pero no, ya cuando se empieza a usar, empiezan a haber esos cambios que sirven para poder mejorar. Doc, pues qué placer haber podido platicar hoy contigo y como todos quisiera que les brindes un mensaje a las nuevas generaciones, a estos chicos que se están formando ahorita en ingeniería civil y que de alguna manera tienen una orientación hacia el área de las estructuras, que es lo que hemos aquí en este canal, hemos priorizado, empujado y tratando, lo compartíamos fuera de cámara, de sensibilizar lo importante que es esta área de la ingeniería civil, que son las estructuras. De manera particular, en tu caso, un experto en el tema sísmico, ¿no? Quisiera que les compartieras, porque son los que más nos están escuchando, los que están más ávidos de escuchar un mensaje de técnicos de su calibre de ustedes, ¿no? Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias. Mira, yo dentro de las pláticas que estoy dando recientemente, me estoy metiendo un poquito en la parte de riesgo, en donde lo que intento hacer y transmitir es que, pues, nosotros vivimos en un país con riesgos, por fenómenos naturales. Ahora, incluso con este nuevo concepto de los antropogénicos, también riesgos antropogénicos. Ahí están las explosiones de Tlahuelilpan o San Martín Texmelucan, donde por el hecho de construir sobre zonas de alto peligro, se generan explosiones terribles. Pero aquí, dentro de esta reflexión que trato de hacer, de que estamos en una zona sísmica, y lo vimos aquí también con Morelos, ¿no? Que
que pareciera que no era zona sísmica, o eso es lo que comentaba la gente, es que Morelos no era zona sísmica, ahora sí ya somos sísmicos. Pues no, siempre lo hemos sido, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor los sismos que ocurren aquí son raros, son intraplaca, que son con periodos de retorno muy largos, y seguramente no habíamos tenido un sismo tan grave recientemente, pero recientemente estoy hablando de siglos, ¿no? A lo mejor, no sé si hace 5 o 10 siglos hubo un sismo igual o peor, ¿no? Pero en nuestro conocimiento que tenemos pequeño, pues ocurre y claro, nos impacta y pareciera que ya estamos en una zona sísmica, pero vivimos en constante peligro. Y entonces, si alguien quiere mudarse a un lugar porque aquí ya somos sísmicos y se van a Yucatán, pues les va a pegar los huracanes, ¿no? Entonces, no se trata de movernos, sino se trata de mejorar nuestro conocimiento. Y no tenemos que ser ingenieros para hacerlo, o sea, toda la población debería de tener esa idea. Pero ya los que estamos dedicados a esto, sí tendríamos que ser un poco más conscientes que, sobre todo, deberíamos siempre primar la seguridad. Entonces, si nosotros vamos a tratar de irnos por esta área de estructuras, pues lo que tenemos que hacer, que por otra parte es otro de los grandes retos que tenemos como país, es tener normas nacionales. Como no las tenemos, pues recurrimos a lo que existe. Pero si no existe, aún así tenemos que ser conscientes de que hay que tomar en cuenta los fenómenos como vienen. La verdad es que ese problema de no tener normas, porque todos los municipios deben de tener sus propias normas, es un absurdo. Entonces, debería haber una norma nacional, pero por alguna razón no se ha podido hacer eso. Entonces, el conocimiento de peligros sísmicos es muy bueno. Yo creo que no se trata de seguir sacándole más punta al lápiz, ¿no? Y poniendo más decimales a una cifra, sino aplicar. Creo que ahí está la clave de todo. Aplicar las normas, las pocas normas que tenemos, las pocas recomendaciones que tenemos, es aplicarlas. Porque en todos los eventos que voy y que todo el mundo dice que tenemos que sacar una norma nacional, no, ya la tenemos. Ahí está el capítulo de por sismo. ¿Y por qué experiencia tomamos del sismo? Pues la experiencia es que no la hemos aplicado, que ese es el verdadero problema. O sea, yo acá revisé una tesis hace tiempo de un estudiante de Eduardo Reynoso, donde hizo una tesis le llama de la observancia de la norma del 2004 en la Ciudad de México, y con la tristeza de que solo un porcentaje muy reducido de construcciones cumplen con la norma. En la Ciudad de México, que se supone que es una norma obligatoria y demás cosas, pues imagínense para el resto del país, donde ni hay, y las que tenemos a lo mejor son copia de la Ciudad de México o copia del manual del diseño. Esa es la experiencia que realmente veo, que cuando estemos en el campo laboral, sí, como ingenieros, sí tenemos que tener certeza de que tenemos que aplicar las normas. Las pocas normas que tengamos, hay que aplicarlas. Y que cuando algún dueño diga, no, es que me está saliendo muy cara la estructura, hay que decir, no, puede costar más caro el que colapse. Acuérdense de Repsamen, acuérdense de estas obras que están en la Plaza Arms. Esos son errores de diseño. Y errores de diseño que no son aceptables, ¿no? Porque hay consecuencias muy graves. Entonces, ahora, muchas veces uno como recién egresados tiene la duda de qué aplicar, como tiene la experiencia en el diseño, pero si se aplica correctamente una norma, la norma ya cubre perfectamente todas las incertidumbres. Entonces, sí, es posible que no tengamos experiencia, pero mientras sigamos una norma, creo que tenemos resuelto. Yo creo que es una área muy bonita. Creo que a pesar de que hay estructuristas, hay muchos estructuristas, quizás no todos tienen la misma premisa de la seguridad, porque por eso tenemos todavía fallas en construcciones, pero muy, muy bonita, muy noble, y creo que por aquí deberían de seguirse los ingenieros jóvenes, ¿no? Por las estructuras. La geotecnia también, ¿no? Ambas áreas, me parece que son muy buenas. Oh, qué placer haberte tenido en tu canal, y pues no me queda más que agradecerte a nombre de todos los que nos escuchan tu valiosa participación, estos puntos finos que ya los escuchamos de tu voz, y creo que a muchos nos va a tranquilizar.
insisto, para el correcto manejo de prótesis, ¿no? Espero que no sea la última vez que nos visites en el canal y que contemos con tu participación en entrevistas a futuro. Tengo el placer. El placer es mío. Decirte que eres un amigo. No, muchas gracias, Ignacio. Igualmente, creo que me ha gustado mucho, me he sentido cómodo. Las preguntas son muy, me gustan, ¿no? Es el tema que manejo. Y que no paro de aprender, que conforme doy una plática sale un nuevo tema y doy otra plática y alguien más me dice, es que falta esto. Yo no, creo que sí, es una de las ventajas de tener esa oportunidad de poder ir hablando del tema, que sí ya manejamos de repente ciertas cosas un poco más, de manera más sensible y menos graves que de lo que pareciera, ¿no? O sea, creo que es más fácil, los reglamentos son más fáciles de lo que parece, ¿no? De lo que se pretende. Y las diferencias en la parte de seguridad y montos a lo mejor no es mucho lo que más se va a invertir, pero sí mucho lo que se va a ganar, ¿no? Y yo siempre digo que nadie te va a agradecer eso, ¿no? Ese ahorrito que hagas por afinar o por bajar la sección, nadie te lo va a agradecer, pero sí te van a agradecer mucho que la estructura, después de que venga un sismo de importante, que de ahí quede funcionando bien y como decías tú, o sea, que no lleguemos a la necesidad de rehabilitarla. Sí. O lo que el doctor Tena le llama que no seamos amantes de la destrucción, ¿no? Sí, lo que cuesta, pero sobre todo la incertidumbre que se tiene al tener que reparar una construcción. ¿Cómo la reparas? Si a mí me preguntan, ¿hay que repararla? La verdad es que nos quebramos la cabeza para hacerlo, pero hay que hacer un análisis como si estuvieras haciendo una estructura nueva y bueno, con todas las complicaciones del estado real que guarda una estructura dañada. Sí, yo creo que hay que evitar eso. Te aprecio mucho tu tiempo. Muchas gracias, Ignacio. Ojalá, insisto, que no sea la única vez que nos visites en próximas entrevistas. Un abrazo fraterno y muchas gracias por esta charla tan amena. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a ti. Gracias a ti. Nos vemos, Doc. Hasta la próxima. Saludos.